Los dioses del Edén. La idea de que los seres humanos son una raza esclava, poseída por una sociedad extraterrestre, no es nueva. Fue expresada hace miles de años, en las civilizaciones humanas registradas más tempranas. Una de las primeras civilizaciones fue Sumeria, una sociedad notablemente avanzada que surgió en el valle de los ríos Tigris y Éufrates, entre 5000 y 4000 a.C., y floreció como una civilización importante alrededor de 3500 a.C. Como otras sociedades antiguas que surgieron en la región de Mesopotamia, Sumeria dejó registros declarando que criaturas parecidas a humanos habían gobernado la temprana sociedad humana, como los primeros monarcas de la tierra. A menudo se pensó en esas criaturas como dioses. Algunos dioses sumerios, se decía que viajaban por los cielos y a través de los cielos, volando globos y cohetes como vehículos. Los sacerdotes humanos actuaban como meros intermediarios entre dioses y la población humana. Los testimonios históricos y los de hoy en día indican que estos dioses se comportaban como humanos. El término antiguo astronauta los encasilla en el pasado distante, cuando, de hecho, ellos parecen haber mantenido una presencia continua todo el tiempo, hasta hoy. Además, es concebible que la supuesta propiedad de la Tierra puede haber cambiado de manos en el transcurso de los milenios, del mismo modo que la propiedad de una corporación puede pasar entre diferentes dueños, sin que el público sea consciente de ello. Nos referiremos a esa aparente relación de los dioses con la raza humana, a falta de algo mejor, como la sociedad custodial, es decir, una sociedad, o sucesión de sociedades, que parecería haber tenido la propiedad y custodia de la tierra desde la prehistoria. Podríamos llamarlos simplemente como custodios. Registros históricos y el testimonio moderno los describen como físicamente parecidos a los humanos, racialmente diversos, y, más pretenciosamente, muy similares a los seres humanos en su comportamiento. Los escritores antiguos describen sus dioses como capaces de amar, odiar, divertirse, enojarse, ser honestos, y ser depravados. Los antiguos registros y el testimonio moderno indicarían que las personalidades de esos custodios presentaban la gama entera, desde santos hasta pecadores, desde los más degradados déspotas a los corazones más llenos de verdad y humanitarismo. Tristemente, el elemento brutal y despótico de su sociedad parecería haber sido lo más influyente en los asuntos de la tierra. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia registraron mucha de su historia en lápidas de arcilla. Solo un fragmento de esas lápidas ha sobrevivido, sin embargo, ellos se las arreglan para contar una notable historia sobre los dioses custodios y su relación con el Homo sapiens. Según la historia inscrita en las lápidas de Mesopotamia, hubo un tiempo cuando los seres humanos no existían en absoluto. En cambio, la Tierra estaba habitada por miembros de la civilización custodial. La vida custodial en la Tierra no era agradable, sin embargo. Los esfuerzos de los custodios por explotar los ricos minerales y los recursos naturales de la Tierra demostraron ser quebradores de espaldas. Las tablillas describían vidas de interminable trabajo pesado, mientras los dioses llevaban a cabo operaciones de minería en la Tierra. Los dioses no estaban nada contentos con su parte. Ellos eran proclives a quejarse y rebelarse contra sus líderes. Se necesitaba una solución, y fue encontrada, de crear una nueva criatura capaz de realizar las mismas labores en la tierra como los dioses custodios. Con este propósito en la mente, los dioses custodios crearon al Homo sapiens, el hombre. Las tablillas de Mesopotamia cuentan una historia de la creación en la cual un dios es puesto a la muerte por otros dioses, y el cuerpo y sangre son, entonces, mezcladas con arcilla. De esta mezcla fue hecho el ser humano. La nueva criatura de la tierra es muy similar en apariencia a sus creadores custodios. Las tablillas mesopotámicas antiguas acreditan a un dios en particular de dirigir la fabricación genética del Homo sapiens. El nombre de ese dios era Ea. Ea fue descrito como el hijo de un rey custodio, que se decía, gobernaba dentro del lejano imperio custodio.
El príncipe Ea era conocido con el título Enki, que significa el señor o príncipe de la tierra. Los textos antiguos sumerios revelan que el título de Ea no era completamente exacto porque se decía que Ea había perdido su dominio sobre grandes porciones de la tierra a su medio hermano, Enlil, durante una de las innumerables rivalidades e intrigas que parecían preocupar por siempre a los gobernantes custodios. Además de diseñar al Homo sapiens, al príncipe Ea se le daría el crédito en las tablillas mesopotámicas de muchos otros logros. Si él fuera una persona real, entonces Ea podría describirse como el mejor científico e ingeniero civil de considerable talento. Se dice que secó los pantanos por el Golfo Pérsico y los reemplazó con tierra agrícola fecunda. Él dirigió la construcción de embalses y diques. Ea amaba navegar y construyó naves para navegar por los mares. Cuando llegó el momento para crear el Homo sapiens, Ea demostró un buen conocimiento de lo que llamamos ahora ingeniería genética, pero, según las tablillas, no sin ensayos y errores. Más importante es que Ea fue descrito como de buen corazón, por lo menos respecto a su creación, el Homo sapiens. Los textos de mesopotámicos retratan a Ea como un abogado que habló ante los concilios de custodios en nombre de la nueva raza terrestre. Él se opuso a muchas de las crueldades que otros gobernantes custodios, incluyendo su hermanastro, Enlil, infligían a los seres humanos. Describen las tablillas sumerias, que Ea no pensó en tratar duramente al Homo sapiens, pero sus deseos a ese respecto fueron rechazados por otros líderes custodios. En estos textos podemos ver que nuestros antiguos y altamente civilizados ancestros contaban una muy diferente historia del surgimiento de la humanidad en la Tierra de la que contamos hoy en día. Los mesopotámicos claramente no estaban adiestrados en teorías de la evolución. No obstante, hay alguna sorprendente evidencia antropológica para apoyar la versión sumeria de la prehistoria. Según los análisis modernos de registros fósiles, los Homo sapiens surgieron en alguna parte como una especie animal distinta, entre 300.000 a.C. y 700.000 a.C. Al progresar el tiempo, surgieron varias subespecies de Homo sapiens, incluso aquella subespecie a la que todos los seres humanos pertenecen hoy, el Homo sapiens sapiens. Los Homo sapiens sapiens aparecieron hasta hace unos 30.000 años, algunos dicen que solo hace de 10.000 a 20.000 años. Esto plantea una importante pregunta. ¿Estaban los sumerios refiriéndose al Homo sapiens o al Homo sapiens sapiens en sus historias de la creación? Si los sumerios estuvieran describiendo la creación de Homo sapiens sapiens, eventos más tardíos descritos en las tablillas mesopotámicas caen dentro de un marco de tiempo más plausible. Los mesopotámicos serían miembros de la subespecie Homo sapiens sapiens. Ellos estaban principalmente interesados en cómo habían entrado ellos en existencia. En sus varios trabajos, los antiguos sumerios pintaron animales peludos, hombres parecidos a animales, quienes parecían ser una subespecie más primitiva del Homo sapiens. ¿Acaso los sumerios vieron a estos hombres primitivos como una raza completamente diferente de criaturas? Si las historias mesopotámicas de la creación están basadas en eventos reales, y si esas historias se refieren a la creación de Homo sapiens sapiens, esperaríamos que el Homo sapiens sapiens apareciera muy de repente en la historia. Notablemente, eso es precisamente lo que pasó. El registro antropológico revela que el Homo sapiens sapiens apareció abruptamente en la Tierra, y no gradualmente. El misterio de esta abrupta aparición se ahonda por otro enigma. ¿Por qué el hombre de Neandertal más primitivo, el Homo sapiens neanderthalensis, de repente desapareció al mismo tiempo que apareció el Homo sapiens sapiens moderno? La evolución no es tan rápida. La desaparición absoluta, casi abrupta de los neandertales sigue siendo uno de los enigmas y problemas críticos en los estudios de la evolución humana. Las historias sumerias de la creación ofrecen una clara solución al enigma, pero para mucha gente será difícil de aceptar. La súbita aparición del Homo sapiens sapiens, acompañada por la abrupta desaparición del hombre neandertal, fue causada por intervención inteligente.
podría conjeturarse que el hombre neandertal, o fue exterminado o arrastrado fuera de la Tierra para ser sitio para la nueva raza de esclavos, y quizás para prevenir cruces entre las dos subespecies. Cualquiera que fuese la verdad precisa de esto, nosotros sabemos dos hechos con certeza. La antropología moderna ha descubierto un reemplazo súbito del hombre neandertal con el hombre moderno, y los registros mesopotámicos declaran que detrás de ese dramático evento, hubo una planificación inteligente hecha por una raza de dioses. Ciertamente se cuenta cómo los dioses trataron a los humanos como convictos sentenciados al trabajo forzado. Con picos y espadas ellos los seres humanos construyeron santuarios, construyeron los grandes bancos de canales. Alimento para el sustento de los dioses. Como bestias de carga, los humanos fueron brutalmente tratados por sus amos custodios. Las tablillas de arcilla cuentan de una inmensa y catastrófica crueldad perpetrada por los custodios contra sus sirvientes humanos. Frecuentemente llevaban a cabo medidas de control de población a sangre fría. 1200 años no habían pasado todavía cuando la tierra se extendió y las gentes se multiplicaron. La tierra estaba bramando como un toro, el dios fue perturbado con su alboroto. El hermanastro y rival de Ea oyó su ruido y se dirigió a los grandes dioses, el ruido de la humanidad se ha puesto demasiado intenso para mí, con su alboroto me privo del sueño. Corten los suministros para las gentes, que haya una escasez de vida vegetal para satisfacer su hambre. Hadad otro custodio debe de tener su lluvia, y debajo, el flujo de agua. La inundación regular de la tierra que la hizo fecunda no debe surgir del abismo. Permitan al viento soplar y resecar la tierra, permitan que las nubes se espesen pero no descarguen aguaceros, permitan que los campos disminuyan sus rendimientos, no debe haber ningún regocijo entre ellos. Estas líneas sugieren que Enlil había vivido más de 1200 años. Una longevidad similar es atribuida a Ea y a otros gobernantes custodios. Muchas personas lo encuentran difícil de creer, que cualquier criatura, incluso un extraterrestre, pueda vivir tanto. La sorprendente longevidad atribuida a los gobernantes custodios podría ser explicada quizás por las creencias espirituales sumerias. Los sumerios creyeron que una personalidad ser espiritual, sobrevive a la muerte de un cuerpo físico, y que es posible identificar a la personalidad después de que haya abandonado un cuerpo y haya asumido uno nuevo, del mismo modo que uno puede identificar a un chofer que salta de un automóvil y se sube a otro. Por eso, una personalidad podría, por consiguiente, sostener la misma posición social o política cuerpo tras cuerpo, mientras pudiera ser identificada la personalidad. Una tablilla siria agrega. Ordena que haya una plaga, permite a Namtar disminuir su ruido. Permite que sople sobre ellos como un tornado la enfermedad, epidemia, plaga y la pestilencia. Ellos ordenaron y hubo una plaga para que la humanidad disminuyera su ruido. Enfermedad, epidemias, plagas y pestilencias soplaron sobre ellos como un tornado. Las tablillas describen condiciones horribles en que los suministros de comida fueron cortados, en que las enfermedades fueron puestas sobre las personas, que les estrecharon los úteros y les evitaron el nacimiento de niños, y en que la hambruna se volvió tan desenfrenada que los humanos fueron forzados a recurrir al canibalismo. Cuando este genocidio no produjo una gota suficiente sobre la población humana, los custodios lo reasumieron. Eventualmente, se tomó la decisión de destruir completamente la raza humana, con un gran diluvio. Muchos arqueólogos hoy creen que hubo un diluvio cataclísmico hace miles de años en el Medio Oriente. Se encontró una descripción del gran diluvio en la épica historia de Gilgamesh, en Babilonia, que es muy anterior a la contada en la Biblia. Según la épica, un babilónico llamado Utnapishtim fue abordado por el príncipe Ea, quien se opuso a la decisión de destruir su creación, el Homo sapiens. Ea le dijo a Utnapishtim que otros dioses planeaban causar un diluvio para deshacerse de la raza humana. Ea, quien es descrito en otras escrituras como maestro constructor de buques y marinero, le dio instrucciones a Utnapishtim de cómo construir un barco que podría sobrevivir el diluvio. Utnapishtim siguió las direcciones de Ea y, con la ayuda de amigos, completó el navío antes de que comenzara la inundación.
Utnapishtim, entonces, cargó el barco con su oro, familia, y ganado, junto con artesanos y animales salvajes, y salió al mar. Las tablillas babilónicas y asirias relatan que justamente antes de inundar la tierra, los custodios chamuscaron con fuego. Luego inundaron la región, causando una larga tormenta de lluvia, y rompiendo el intrincado sistema de diques y embalses que habían sido construidos en Mesopotamia para controlar las erráticas inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates. La épica de Gilgamesh relata que Utnapishtim y su tripulación sobrevivieron la prueba. Cuando terminó, buscaron tierra seca, soltando una serie de 3 pájaros. Si un pájaro no regresara al barco, Utnapishtim sabría que había encontrado tierra donde posarse. Una vez de regreso en tierra sólida, a Utnapishtim se le unieron varios dioses custodios que regresaron del cielo. En vez de destruir a los sobrevivientes, prevaleció un grado de indulgencia, y los custodios transportaron a los humanos sobrevivientes a otra región para vivir. El relato de Utnapishtim debe hacerle sonar una campanilla a cualquiera que esté familiarizado con la historia bíblica de Noé y el arca. Eso es porque el cuento de Noé, que entrelaza muchas otras historias en el Antiguo Testamento, es tomado de escrituras mesopotámicas más antiguas. Los autores bíblicos simplemente alteraron los nombres y cambiaron los muchos nombres de dioses de las escrituras originales a un solo Dios, el Dios de la religión hebrea. El último cambio fue uno muy desafortunado, porque causó que un ser supremo fuera culpado de los brutales actos que escritores asalariados atribuyeran a los mismos custodios como Dios. Las escrituras mesopotámicas tempranas nos dieron otra famosa historia del Antiguo Testamento, la historia de Adán y Eva. La narrativa de Adán y Eva también es derivada de fuentes mesopotámicas más tempranas, que describen la vida bajo los dioses custodios. El Dios o Señor Dios de la historia de Adán y Eva de la Biblia puede, por consiguiente, ser traducida para significar los gobernantes custodios de la tierra. La historia de Adán y Eva es única en que es enteramente simbólica, y a través de sus símbolos proporciona una intrigante narración de historia humana temprana. Según la Biblia, Adán, que simboliza al primer hombre creado por Dios del polvo de la tierra. Esta idea refleja la más antigua creencia de Mesopotamia, de que el Homo sapiens fue creado parcialmente de arcilla. La esposa de Adán, Eva, también fue creada artificialmente. Los dos vivieron en un abundante paraíso conocido como el Jardín del Edén. Las versiones modernas de la Biblia ponen el Jardín del Edén en la región del Tigris-Éufrates, en Mesopotamia. El Antiguo Testamento nos dice que Adán, el primer hombre, fue diseñado para ser un sirviente. Su función era cultivar la tierra y cuidar de los lujuriantes jardines y cosechas, propiedades de su Dios, mientras Adán y Eva aceptaran su estado de servidumbre y obedecieran a sus siempre presentes amos, todas sus necesidades físicas se satisfarían y se les permitiría permanecer indefinidamente en su paraíso. Había, sin embargo, un pecado imperdonable que ellos nunca deberían cometer. Ellos nunca debían intentar buscar ciertos tipos de conocimiento. Estas formas prohibidas de conocimiento están simbolizadas en la historia como 2 árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El primer árbol simboliza una comprensión de ética y justicia. El segundo árbol simboliza el conocimiento de cómo recobrar y retener la identidad espiritual de uno, y la inmortalidad. Adán y Eva obedecieron los mandatos de sus amos y vivieron en dicha material hasta que un tercero entró en escena. El interventor está simbolizado en la historia como una serpiente. La serpiente convenció a Eva de compartir la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eva siguió la sugerencia de la serpiente, y así lo hizo también Adán. Esta fruta normalmente es retratada como una manzana, pero esa es la invención de artistas, más tarde. La misma Biblia no menciona una fruta específica porque la fruta era solo un símbolo para representar el conocimiento. Posteriormente Dios, es decir, la dirección custodial, inmediatamente se alarmó. Y el Señor Dios dijo: Vean, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal.
Y ahora, ¿qué haces? Y alarga su mano, y también toma del árbol de la vida, y come, y vive para siempre. Génesis 3:22. Los custodios, obviamente no querían que la humanidad comenzara el camino de la recuperación espiritual. La razón es obvia. La sociedad custodial quería esclavos. Es difícil hacer esclavos de personas que mantienen su integridad y sentido de ética. Se vuelve imposible cuando esos mismos individuos son intimidados por amenazas físicas, debido a un vislumbre de redespertar a su inmortalidad espiritual. Las tablillas sumerias revelaron la intención custodial de que el hombre no evolucionara. El esfuerzo del hombre temprano por escapar de esta esclavitud comiendo de árboles bíblicos, por consiguiente, tuvo que ser detenido, y rápido. Por consiguiente, el Señor Dios lo expulsó a Adán lejos del jardín del Edén, para cultivar la tierra de la que había sido tomado. Así que expulsó fuera al hombre, y puso al este del jardín del Edén querubines ángeles, y una espada encendida que se volvía hacia todos lados para guardar el camino y prevenir el acceso al árbol de vida. Génesis 3:23-24. La espada flameante simboliza las medidas que emprendieron los custodios para asegurar que ese genuino conocimiento espiritual nunca se pusiera disponible a la raza humana. Para prevenir acceso más allá a tal conocimiento, el hombre fue condenado a un destino adicional. Y a Adán, Dios dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:17-19. Esta era una manera muy eficaz de lidiar con el pecado de Adán y Eva. El pasaje anterior indica que los gobernantes custodios intentaban hacer que los humanos vivieran sus vidas enteras y murieran sin siquiera levantarse del nivel de ardua existencia material. Esto les dejaría poco tiempo a los humanos para buscar la comprensión que necesitaban para volverse espiritualmente libres. Como hemos visto, los humanos tempranos fueron descritos por ser un constante dolor de cabeza para sus amos custodios. Las criaturas esclavas no solo desobedecieron a sus gobernantes, ellos a menudo se unían y se rebelaban. Esto hizo que la unidad humana fuera indeseable a los gobernantes custodios. Era mejor que los humanos estuvieran desunidos. Una de las maneras en que el problema de la unidad humana fue descrita es en la historia bíblica de la Torre de Babel, que también tiene sus raíces en las tempranas escrituras mesopotámicas. Según la Biblia, esto es lo que pasó después del gran diluvio. Y la tierra entera habló un idioma, y usó las mismas palabras. Y vino a pasar, cuando ellos emigraron del este, que ellos encontraron una llanura en la tierra de Shinar Babilonia y se establecieron allí. Y ellos dijeron, vengan construyamos una ciudad y una torre cuya cima alcanzará los cielos. Y permítanos hacer un nombre para nosotros, de otro modo seremos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y el Señor dijo, miren, las personas están unidas, y ellos tienen todos una lengua. Y esto empezaron a hacer. Y ahora nada los detendrá de hacer lo que ellos alojan en sus mentes hacer. Vengan, permítanos bajar, y allí confundir su idioma, para que ellos no puedan entender las lenguas entre sí. Así que el Señor los esparció en el extranjero de allí por toda la faz de la tierra, y ellos pararon de construir la ciudad. Por consiguiente, el nombre es Babel, porque el Señor confundió las lenguas de toda la tierra allí. Y de allí, el Señor los esparció en el extranjero por sobre toda la cara de la tierra. Génesis 11:1-9. Las antiguas leyendas e historias de otras partes del mundo, indirectamente apoyan la historia de la Torre de Babel. Los japoneses, los esquimales de Alaska, suramericanos y egipcios tendrán tradiciones que declaran que sus antepasados más tempranos o habían sido transportados por dioses parecidos a los humanos, a donde viven hoy los descendientes modernos, o que aquellos dioses habían sido la fuente de los idiomas y escrituras locales.
Puede ser difícil de aceptar las declaraciones bíblicas y mesopotámicas de que la antigua sociedad humana había sido hace años desunida y dividida por dioses voladores, en un esfuerzo de divide y conquiste, aunque la técnica de divide y conquiste es frecuentemente usada por el ejército y los líderes políticos en la tierra durante los tiempos de guerra. Interesantemente, el uso de esta técnica fue defendido hace varios años por distinguidos profesores de la Universidad de Yale. Si la Tierra alguna vez colonizara otros planetas, se sugirió que la Tierra pudiera controlar otro planeta habitado, oponiendo a un grupo nativo contra otro. Si comparamos las ideas antiguas y modernas sobre cómo la humanidad entró en existencia, encontramos dos versiones muy diferentes. La versión antigua es que una sociedad de dioses había venido a poseer la Tierra y había buscado aprovecharse de los recursos del planeta. Para hacer la explotación más fácil, fue creada una raza trabajadora, el Homo sapiens. Se trataron a los humanos como ganado, y eran frecuentemente asesinados cuando se volvían demasiado numerosos o molestos. Para conservar al Homo sapiens como una raza esclava y prevenir una futura rebelión, se reprimió el conocimiento espiritual, se esparcieron geográficamente los seres humanos en diferentes grupos lingüísticos, y se crearon las condiciones para hacer de la supervivencia física en la Tierra un quehacer que todo lo consume, desde el nacimiento hasta la muerte. Este arreglo sería indefinidamente mantenido mientras la sociedad custodial poseyera la Tierra. En contraste, el punto de vista moderno es que los seres humanos habían evolucionado accidentalmente del material estelar a fango o liga, a peces, monos, y finalmente a personas. El punto de vista moderno realmente parece más imaginativo y vistoso que el antiguo. En la historia de Adán y Eva, nosotros notamos la aparición de una serpiente. Se decía que la serpiente era el enemigo de Dios, Satanás, que literalmente se había transformado en un reptil. La Biblia sugiere que hoy en día, las serpientes son temidas y detestadas, debido a la supuesta transformación de Satanás en el jardín del Edén. Sin embargo, debe recordarse que la historia bíblica de Adán y Eva es completamente simbólica. Para determinar lo que la serpiente bíblica representaba, debemos regresar una vez más a las más antiguas fuentes prebíblicas. Al hacer esto, descubrimos que el símbolo de la serpiente tiene dos significados importantes en el mundo antiguo. Estaba asociada con el dios custodio Ea, reputado creador y bienhechor de la humanidad, y también representaba una influyente organización con que Ea era asociado. Edición. Portador de luz.